Vale, pues vamos a empezar. Gracias a todos por venir. Estamos con Diego Cáceres presentando Crónicas Gráficas 1999-2009, que es el cómic que hemos editado desde la máquina, que recoge el trabajo de Cáceres de esa época y anterior. Y me gustaría contar un poco cómo ha sido el proceso de dónde sale este libro. No hablar tanto de lo que... sí que superficialmente hablar de lo que hay dentro, pero mejor que ya lo veáis una vez lo tengáis en vuestras manos. Sino hablar de todo lo que rodea al libro, que al caso es lo que cuento. Nosotros a Cáceres lo conocíamos ya de hace tiempo, pero lo conocíamos a través de su obra en pintura. No sabíamos al inicio que había hecho cómic ni nada de eso, pero al hacer la exposición que hicimos en nuestro espacio de la máquina, hicimos una exposición individual de Diego Cáceres que se llama Trabajando Duro. Durante el proceso de preparación de esa exposición, él sí que nos mencionó que él originalmente compaginaba su labor como pintor como dibujante de cómic. Y ahí quedó la cosa. Pero luego con el paso del tiempo, no sé si fue hace un año aproximadamente, más o menos, o así, nos preguntó si queríamos editar cómic. Y nosotros de entrada, bueno, no dijimos que sí, pero estamos confesando más bien que no, porque el cómic no era un tipo de publicación que de entrada nos interesaba. Y también porque ya nos habían propuesto un cómic previamente, al que habíamos dicho que no, porque hasta el cómic está muy bien, pero no encajaba dentro de nuestra línea editorial que con estos son 6 libros, tampoco hay que fliparse. Pero bueno, sí que tenemos claro que tenemos una línea editorial un poco más centrada en formatos no convencionales o con literatura un poco más de tipo experimental. Entonces el cómic de entrada, también por desconocimiento, nos parecía como que estaba fuera del tipo de cosas que nos interesaba editar. Pero ya por el hecho de que viniera de la mano de Diego, que conociendo ya su gran pintura, que es una mezcla de expresionismo, cubismo, incluso ahora últimamente se acerca casi más a la abstracción, al expresionismo abstracto, y allí ya nos picó un poco el gusanillo de, vale, probablemente no vaya a ser un cómic al uso. Y efectivamente no lo era, nos enseñó rápidamente con el móvil un par de imágenes y ya vimos allí que había como una especie de... había una adaptación del tipo de cosas, del tipo de imágenes que Diego plasma en el lienzo, pero adaptado al cómic, quizá un poquito más figurativo de lo que hace en pintura, obviamente, por una cuestión el cómic es un género más narrativo. Aunque me gustaría ver, no sé si existe, pero molaría ver un cómic hecho con expresionismo abstracto. A ver si fuera posible, te animo a hacerlo. Y bueno, y efectivamente no defraudó, o sea, basta con ver la portada, o sea, yo no he visto muchas portadas de cómic así. Sí, eso igualmente, a ver, creo yo que si no hubiese, bueno, porque hay algunas, bueno, las historias es Müller Cáceres, ¿no? Y Müller era un amigo en aquella época, bueno, amigo, en realidad no tardamos en hacernos amigos, pero lo conocí en el año 94, por ahí más o menos. Y nada, yo tenía 16 años, mis ídolos, yo quería ser dibujante de historietas, como Alberto Breccia, como Milton Caniff. En Argentina había leído, antes de conocer el Víbora, pero había leído La Rambla, Rampa, que eran cómics aquí que sacaba el José María Bea, y tal y cual, y bueno, mi intención era ser dibujante de cómics, o sea, más allá que conocía a Picasso, que me interesaba un montón, a Kirchner, al expresionismo, pintores argentinos también como Antonio Berni y todo eso, pero pretendía llegar a ser dibujante de historietas como Breccia, ¿no? En todo caso, tú siempre, ya nos habías contado ya cuando hicimos la expo tuya, la de Trabajando Duro,
que ya desde el inicio iban las dos cosas como paralelas. Simultáneamente tú tenías tu labor más pictórica sobre lienzo y paralelamente la de cómic. Bueno, pero siendo con 12, 13 años lo que dibujaba era cómics primero. Sí. Más allá que veía en El Mundo Mágico, que era como un álbum de figuritas que salían cromos del Bosco, de Van Gogh y todo eso me alimentaba, pero lo que me interesaba en un principio era el cómic. Luego fui trabajando y tal, ¿no? Pero bueno, cuando lo conozco a Müller, que ahora yo me doy cuenta que casi nos llevamos 15 años, pero cuando lo conocí, bueno, le llevé unas historietas mías, que una de las primeras historietas que publiqué en aquel momento, en el 94, fue una que sale aquí, pero es el remake, sale solo. Pero en su momento yo la había dibujado en blanco y negro, bueno, una narrativa totalmente como muy torpe, era todo experimental, y en ese caso el guion sí que era mío, un microcuento. Y nada, y cuando lo conozco a Müller... Allí, un poco para sí, establecer una cronología y también contar un aspecto importante también de este libro. Este libro son cómics que se hicieron en el pasado también. Aparte de la propia estética del cómic, que es totalmente fuera del cómic tradicional, bastante alejado del cómic tradicional, también la cosa importante es que todos estos cómics fueron publicados en una publicación argentina underground que se llama La Fiera, que todo esto lo descubrimos en el proceso de edición del cómic. Nosotros ya estábamos metidos en ello y Diego nos iba dando detalles, explicando cosas, y nos dimos cuenta que ese era otro punto fuerte o aspecto interesante del cómic. Diego, aspirante en los 90 a dibujante de cómics, se topa con una revista gratuita que se llama La Fiera, que en la que se publican unos cómics que quizás están más en la línea de lo que a ti te interesa o lo que quieres hacer. Y a través de La Fiera conoces a Müller. Exactamente, bueno, La Fiera me llega a mí cuando estudiaba Bellas Artes en la academia, yo que sé, pum, llega una revista gratuita, la veo, hay un número, si quieres colaborar y tal, llama tal y cual. Y ahí fue que llamé por teléfono, conozco a Cetro, que es el que me recibe, en un sitio que era como una imprenta... Cetro, el editor de... Cetro, el otro editor y dibujante de cómics también. Y nada, les enseño mis cómics, les gustan, nos empiezan a publicar. La revista La Fiera era en tamaño tabloid, eran 4 páginas, viñeta, bueno, las páginas quedaban en el medio de la página y alrededor estaban como enmarcadas por avisos publicitarios, que eran todos avisos publicitarios de tiendas de tatus, de salas de ensayo, era todo muy under y tal y cual, y la revista era gratuita. Y también es interesante contextualizar también un poco que justamente en los años 90, en Buenos Aires, Argentina, yo hablo de Buenos Aires, que es donde me movía y tal, era un momento un poquito oscuro, ¿no? Porque entre la política económica del gobierno de Menem en ese momento, había represión, casos de gatillo fácil, en fin, había chavales jóvenes como nosotros, como yo, que teníamos inquietudes artísticas, sociales y tal, las enfocabas todo para crear y asustar a los burgueses, que en realidad era una ingenuidad, porque los burgueses no leían La Fiera, ¿sabes? Pero era un poco lo que y con los guiones de Müller nos hicimos así bastante, al principio, antes de ser amigos, como diría yo, simpatizaba mucho con sus guiones porque justamente no tenían filtro a la hora de asustar y por otro lado estaban un poco emparentados con literatura que leíamos en aquella época, yo que leía Bukowski, Roberto Arte argentino, eran oscuros pero contemporaneizados al momento. A esto, para un poco recalcar la figura de Müller, Müller era el socio de Cetro, ambos eran los editores de La Fiera. Exacto. Y Diego, al entrar en contacto con ellos, que son de una generación, claro, porque... o de 2 generaciones... No, bueno, ellos me llevaban, ahora mismo, en aquel momento yo no era consciente de eso, pero me llevaban 15 años. Ahora yo tengo 44, ellos tienen 58, 59. Pero en ese momento, yo qué sé... Y la otra cosa es que, o sea, que había este contexto político y social hostil en Argentina o en Buenos Aires, pero bueno, los contenidos no eran necesariamente políticos. No, político en ese sentido no, pero me refiero... Era una cuestión más... Pero es como, que sea una literatura así como, yo qué sé... Realismo sucio... Exacto, puede ser como, yo qué sé... Negra. Sí, exacto, por ahí va el tema también, ¿sabes? Como, no sé...
digo Bukowski, digo Picasso, sí, es políticamente total Picasso, pero hay una respuesta estética a situaciones y cosas que pasaban en ese momento. Y un poco con los cómics que hacíamos, también ya te digo, y no había filtros a la hora de hacer cosas, ¿sabes? Eso también cabe decir que la Fiera era bastante única, ¿no? En Buenos Aires no había una publicación similar, había cosas similares, el suplemento Fierro. Lo que pasa, sí. Pero que fueras una publicación exclusiva, única, de cómic underground. Lo que pasa es que un poco, según cómo se vea la Fiera en ese momento, digamos, había fanzines, ¿no? Había toda una movida de fanzines. Y fanzines que no eran de diseño gráfico, de papel satinado, ¿sabes? Eran fotocopias en blanco y negro y tal y cual. Pero había ciertos fanzines que aspiraban a hacer un book para, yo qué sé, publicar en revistas ya establecidas, en editoriales ya establecidas y de esto. Eso no quita ningún mérito ni nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, la Fiera justamente, o sea, la hacíamos, incluso mi obra y todo eso, no la hacíamos para agradar. Y pensando en que íbamos a publicar, yo qué sé, que Planeta te iba a editar una novela gráfica. Entonces eso te permitía un montón de libros. Por ejemplo, Müller tenía un cómic que se llamaba Una serie, que era cosa de escritores, ¿no? Y para aquella época era un poco así, porque Argentina, Buenos Aires también es un poco cateto, católico, casposo muchas veces. Y el Müller, el hombre perro, saludo. Bueno, la cuestión, que era la historia de un escritor así un poquito pedante que está hablando, tomando una cerveza con un amigo escritor y le está diciendo que el mérito de los escritores es que los maten por lo que escriben. Y entonces están ahí hablando y entonces el escritor este pedante dice, por ejemplo, yo escribo, Dios es gay, Dios se enfada con un ataque de ira, me manda un rayo y me mata. Eso sería mi medalla como escritor. Y bueno, la cuestión es que pasa, bueno, vienen unos matones que mientras el tipo está haciendo su monólogo infinito y no sé qué, cogen, le pegan un tiro, el escritor se muere feliz porque piensa que lo han matado por lo que escribía y sin embargo cuando le pegan el tiro el tipo se queda tieso ahí y le dicen, oye, ¿y a este por qué lo matamos? Porque molestaba al vecino de arriba que es un amigo del señor importante. Y eso es lo que yo digo, que era un poco de esas historias así, que como de patada a los huevos un poquito, ¿sabes? Ya te digo, el Müller no tenía miedo en decir Dios es gay, o tenía de esto, ¿sabes? Y también un poco esto también, preparando el libro también nos pusimos en contacto con Setro, el editor de La Fiera, para que nos diera un poco también de información sobre la historia de La Fiera. Y lo que nos contabas que tú, cuando entraste en contacto con ellos, ellos vieron en ti que tenías un dibujo muy personal y una actitud muy personal, pero que ya con la combinación con Müller sí. Allí se daba la combinación perfecta de su Exacto. Dibujo más anguloso y muy expresionista, casi remitiéndose al expresionismo alemán. Tú me contabas eso de que tú pausabas el VHS sí. de las pelis de Fritz Lang y copiabas Exacto, y de Drácula y todo esto. Y que eso casado con los textos de Müller que iban por esta línea, bueno, de allí surge... Bueno, para mí fue, ahora viéndolo a la distancia, sí, fue también como un campo de aprendizaje y de laboratorio. El hecho de dibujar guiones y todo eso me daba la obligación, me obligaba a dibujar todo el rato, por decirlo, estar ahí y ir experimentando. Ahora, esto que sale publicado aquí, digamos que es lo más maduro que yo hice ya a finales de los 90. Sí, de ahí la fecha, que es el 99, el 2009, porque aunque algunos cómics, los guiones y el dibujo original son anteriores, tú los rehiciste. Claro, los redibujé después, porque bueno, luego cuando yo vengo para aquí, vengo con la intención de publicar cómics en el Víbora, y esto fue lo que yo traía a mi carpeta para publicar en el Víbora. Pero el Víbora justamente era una revista que ahí estaba en Buenos Aires, muy mitificada, y digamos que no era un cómic convencional ni nada de eso, no era un cómic... Ahí está un poco la conexión con Barcelona y Buenos Aires que enlaza con el libro. Setro nos contaba que parte de la inspiración de crear La Fiera vino de cuando él viajó a Europa en los 80, él pasó por Barcelona y se encontró con el Víbora y alucinó. Alucinó porque era una publicación exclusiva, no era ni un suplemento ni un fanzine, era una revista
dedicada exclusivamente al cómic underground. Y entonces eso fue como la semilla de lo que luego se convirtió La Fiera. Y supongo que es eso, que teníais una visión un poco endiosada del Víbora de los 80, Claro, porque bueno. luego fue evolucionando. Bueno, cuando yo vengo en el 2001, O evolucionando. cuando yo vine en el 2001... No así, sino así. Sí, exacto. Yo vine en el 2001, llego, bajo del aeropuerto, me voy a vivir a una pensión ahí en los Encanted Knowes, pero los que están en Enamorats y 2 de mayo. Y lo primero que hice fue dejar la maleta, yo qué sé, me fui a un kiosco que había ahí, cuando aún los kioscos estaban llenos de revistas y tal, y me compro el Víbora, y sinceramente me pareció una mierda, ¿sabes? ¿Sabes? Eso, porque aún me habían llegado, bueno, estos dos amigos, porque tanto Müller como Cetro habían viajado a Europa en los 80 y habían pasado por Barcelona, Madrid y todo eso. Ajo Blanco yo la conozco por ellos también. Ya digo, era un chaval eso, 16, 17 años tenía solo. Pero conocí toda esa movida y me alimentó mucho. Y bueno, lo dicho, cuando veo el Víbora del año 2001, que creo que habrá sido el del mes de abril, el del mes de mayo, me pareció una cosa... Bueno, Era un joven muchacho argentino con una maleta cargada de ilusión. ¿tan lejos para qué? Que llega a Barcelona y se lleva... Bueno, luego sigue la historia, porque aún así tú lo probaste. Fuiste a presentar tu trabajo yo en el fui libro, ¿no? ahí en la Plaza de las Beatas, porque bueno, lo conocía al Hernán Migoya, me presento ahí en el Salón del Cómic con unas revistas La Fiera ahí, y a Migoya lo había... Bueno, no nos conocíamos en persona, pero Migoya... Era amigo de Era amigo de Cetro. Cetro y había estado en Buenos Y es- Aires y tal y cual. Sí, son amigos. La cuestión que yo me llevo al Salón del Cómic, que eso sí, yo no sabía que estaba el tipo el Migoya firmando ahí, pero cuando me acerco al stand del Víbora, veo que ¿Y está... cómo sabías que era él? Ah, bueno, porque habría visto fotos y eso. Ah. Sí, sí. Imagino que sí, por eso sí. Ah, no, miento, coño. No hace falta ver fotos. Ponía firma, Hernán Hernán Migoya, Migoya. y tal, ¿sabes? Y Man, que Man era un dibujante que ahora no sé de qué se dedica, pero bastante pedante ese. Que justo cuando voy ahí me preguntan, no dibujo más porque estoy cansado. Pues bueno, que te fue. Yo igual venía a ver al Migoya. Y al Migoya le enseño las fieras, entonces el tipo se sorprende. Yo soy amigo de Cetro y tal y cual, y ahí nos pusimos a hablar y no sé qué. Y él me dijo que pasara a ver al Jordi Puertas. Y entonces fue un día allí, en la Plaza de las Beatas, aún no estaba acabado de construir el mercado de Santa Caterina, había bares que no eran bares de turistas ni nada, fui allí, tendría 22 años me parece. Y fui, me paré a un bar, me tomé una Goldán para que me diera valor, y fui, piqué a la puerta y me encontré con... Bueno, me atiende el Jordi Puerta, me dice, hola, que vengo de parte de mantener mi Goya. Oye, ¿me tiene cita previa? No. Y me dice, y eso no puede, mira, le digo, que estoy de paso por Barcelona, yo aún no sabía que me iba a quedar 20 años, pero bueno, le digo, mira, estoy de paso y quiero Pero enseñar tú unos cómics. tenías intención de quedarte. No, aunque no lo dijera- sabía. Ah, no no lo lo sabía. sabías. Sí, en principio, al menos hasta que se me venciera la... O sea, ya, dentro de tu ensoñación El juvenil, pasaporte, sí. era llego aquí, me convierto en autor Sí, de tres. cómics y vivo aquí toda la vida. Y bueno, la cuestión que fue, me recibió Pimpania y la frase que a mí, yo me fui ese día contento porque el Jordi Puerta me dijo, los miró así, el tipo me recibió de pie, pero ahí pude ver la editorial de La Cúpula, toda llena de originales así, todo no sé qué. Y me dice, estas historietas, bueno, estos cómics hubieran estado bien para la víbora de los 80, pero la de ahora no. Porque tienen poco texto y no sé qué, y para que se rentabilice, no sé, eran pesetas, no sé, 150 pesetas. La gente tiene que leerla, tiene que tardar en leerla, no sé, 40 minutos. Y lo tuyo se lee así, pues bueno, que es relativo eso, las letras y en una cómic, ¿no? Pero me dijo así. Pero bueno, yo me fui contento porque el tío me había dicho que mis historias hubieran sido buenas para... Bueno, historias a medias con Müller. Sí, sí. También no hay que quitarle ningún mérito. Ya te digo, Müller es un personaje muy interesante. Ha sido, ya te digo. Y eso fue en 2001, Sí. que yo, esto no lo hemos puesto en ningún lado y tal, estamos en 2021. O sea, han pasado 20 años Ah, sí. Y mira tú. y mira, ha salido. O sea, Sí. mejor tarde que nunca, ¿no? O sea, tras 20 años de presentarlos, al final conseguí. Debo decir también que hace como 3 semanas o 4 semanas yo me encontré con Sergi Puertas casualmente y se lo expliqué y como que se disculpó. Dice, bueno, es que en esa época
A mí los jefes me hacían poner como mucho filtro para lo que publicábamos, tal y cual. También creo que esta gente era muy joven entonces. Era muy joven y también. Debía tener 20 y pico de años o por ahí. Sí, bueno, lo que decíamos el otro día, el Hernán Migoya también era muy joven cuando fue editor de... Y eran los editores jefes Sí. Pero bueno, obviamente tenían detrás, o sea, no eran... Su decisión no era... Bueno, es como supongo yo que también, es que el nacimiento de Luis es en el 77, en un momento histórico sociocultural puntual, luego evoluciona, triunfa y en los 90 hay un cambio generacional de lectores y tal y cual y tendrán tenido que a mí evolucionar. Porque... me hace gracia la idea esta, como que se creó una leyenda en Argentina de lo que era el víbora, que lo fue tal cual en los 80 y tal. Tú viniste aquí con esa leyenda en la cabeza y es más... Tu trabajo se adecuaba a eso, ¿no? Porque el propio Puertas te dijo, esto valdría para el víbora de los 80. Que igualmente tampoco pero sabía. Ya, aquí ya había, obviamente, en esa época Internet no estaba no era tan masivo ni tan utilizado y claro, llegaba tarde las cosas. Entiendo, hay que cruzar el charco. Pero justamente hay que contextualizar el momento que yo dibujo eso y que dibujaba con Müller y todo esto. O sea, en los años 90 amigos míos o conocidos argentinos que habían estado en Europa eran los mínimos, eran muy poquitos, a no ser que fuera mi vecina que había emigrado en los años 30 o 40, ¿sabes? Pero viajar a Europa y tal teníamos todo idealizado. Lo que dices tú, no había ni redes sociales y era eso, verbalmente, ¿sabes? Yo tenía historias de Barcelona, el barrio chino. Había el Raval, a mí me interesaba, bueno, Picasso siempre es una persona un artista que me ha marcado y tal, y más o menos Íñigo vive en la calle donde vivía. ¿Ah, sí? En la calle Aviñón, sí. Carrera Aviñón ahí. Y la cuestión, que tenía idealizado, bueno, muchas lecturas de exiliados argentinos de los 70 para aquí, ya te digo, el barrio chino, todo eso lo tenía más o menos leído e idealizado. Pero, o sea, aunque llegases aquí y al final no cuajara lo de... Porque era como anacrónico la propuesta que tú traías de cómic para lo que había en el 2001 aquí en Barcelona, llevas 20 años aquí. Sí, bueno, sí, tío, media vida ya. Pero porque a partir de ese momento es cuando tú ya dejaste de dibujar cómic y te centraste en la pintura. Hice como un decantamiento natural, por decirlo, y me fui interesando más por la pintura, sí. Pero fue más natural, o sea, que ya... O sea, durante todo el tiempo que tú estuviste haciendo cómic, paralelamente hacías también sí, iba pintura pintando, sí. De la misma manera que iba pintando, trabajando de camarero y todo eso. También. Bueno, obviamente vivir de la pintura está jodido. Pero bueno. Entonces llega este momento en el que 20 años después nos enseña a nosotros los cómics, a nosotros nos flipan, le editamos el libro, costó mucho editarlo, es el primer cómic que echamos, insisto, llevamos 6 libros publicados, decir que es el primer cómic suena aquí como que tengamos un catálogo de 300 libros y bueno, nos hemos aventurado en el cómic ahora. El cómic lo pudimos financiar porque es un formato mucho más caro, lo pudimos financiar a través de un Berkami, en el cual algunos de los presentes habéis colaborado y que incluía, aparte de la preventa del libro, incluía... Mi diente, porque hay que dejarse los dientes cuando uno hace cosas, tío. Sí. Dedícale una sonrisa al público, por favor, para que dentro de las recompensas, se llaman así recompensas así lo llama Berkami a las distintas aportaciones que puedes aportar, había una que era de 300 euros que incluía el original más un ejemplar más el diente del autor. Nadie quiso poner los 300 euros. Aún estáis a tiempo. Pero mira, yo estoy contento igualmente que me falta el diente, soy blanquito y tal y cual, y como no está naturalizado que a un blanco le falta un diente cada vez que me río y tal, incomodo muchas veces. O sea que no sé yo hasta cuándo me pondré el diente. Sí. Me hace gracia que me dijiste el otro día que tú salías a pasear por el barrio. Diego vive en el Poblenou desde hace ¿cuántos años? Mogollón. Bueno, 20 años que conozco el barrio y 17, 18 años que te pareció un acto político ir a pasear con el carro de la compra. Mira, es complejo de político. No, es un acto como de resistencia y con el
con el carrito la compra por ahí, ¿viste? Ahora que hay tanto history y tanto de esto, mola mogollón y con el carrito la compra, un poco así vestido de... Y sin el diente. Y sin el diente, pero claro, ahí a los guiris no les sonrío mucho, a los histers no les sonrío, entonces no me lo ven. Les gruño, ¿viste? Pero bueno. Muy bien. Y Bueno, nada, eso. el libro incluye, creo que son 9 historietas, de las cuales más de la mitad están guionizadas por Müller. Hay algunas que el guión es original de Cáceres. Creo que has dicho que Solo, que es la que cierra, es la primera que publicaste en La Fiera. Si no me equivoco, sí. Y que eso sí, porque, bueno, sí, fue la primera. En aquella época escribía a veces y tal y cual. Yo diría que fue la primera que publiqué. Y luego como en el proceso de edición, Diego también, porque es bonaerense y le encanta rajar. Porteño. Porteño bonaerense, por eso. Pero bueno, en realidad soy bonaerense. Eres pero de Buenos Aires, Avellaneda. Sí. De Avellaneda, sí, bonaerense. Entonces descubrimos toda la historia que había detrás de estos cómics, de La Fiera como publicación underground argentina, en una época en la que no es como hoy en día, que todo queda registrado digitalmente en redes o en YouTube o cualquiera. Entonces también nos parecía que era que era necesario también recalcar el origen de los cómics en esa revista, y le hemos dedicado al inicio del libro una breve crónica sobre la historia de la revista Porque hay que ver una cosa. como para mantener vivo el recuerdo porque aparte de esa también fue publicación. más allá que el que decía la revista era Müller y Cetro, los editores y tal y cual, pero era algo colectivo también, ¿no? Y aparte esta gente tampoco creo que Müller se ganaba la vida con la Fiera y todo eso. Cetro Bueno, ambos cobraban algo, pero tampoco no les daba mucho. Era algo un poco altruista, entre comillas, ya te digo, tenía ese punto de rebeldía, de resistencia a ese momento que creativamente, porque también en ese momento que comienza a salir La Fiera, viene lo que, o sea, la movida de los años 90 fueron el cierre de un montón de editoriales, de cómics me refiero sobre todo, entre otras cosas, y entonces La Fiera sale ahí como, y aparte de lo que sale ahí creo que en el texto introductorio, que La Fiera salía puntualmente todos los meses, había historias de continuará. Estaba como un poco a mitad de camino entre el fanzine y la revista comercial. Exacto. O sea, tenía tenía una tirada bastante grande, creo que eran 2000 ejemplares. Sí, eran gratuitos. Bueno, es mucho, era gratuita, pero era puntual cada mes. No era un fanzine muy DIY. Pero tampoco era en el sentido de que el tipo de contenido sí que era contenido fancinero, en el sentido de que había total libertad, total libertad para... Y luego, por ejemplo, se repartía la salida de los conciertos. A mí me metieron preso. Una vez fui con un amigo, y aparte, digo, yo estaba ahí adolescente, no tenía mucha pasta, en fin, y tal y cual, y una faena que me pagaba, no sé, supongamos 20 euros, era salía a un concierto de AC/DC en la cancha de River. ¿Eh? Olé. A repartir la revista con un amigo, fuimos, y esos 20 pesos nos llegaban solamente para volver a mi casa o bueno, ir a un bar y comernos una pizza ahí, bueno, en Constitución, que las pizzerías ahí están abiertas las 24 horas, fuimos para allí, pedimos una pizza, no sé qué, habíamos salido o sea, no habíamos ido al concierto, habíamos ido a repartir la revista a la salida de la gente que salía del concierto. Y la cuestión, que eso, estábamos ahí repartiendo, pim pam, aparte nos quedaba como a 2 horas de donde vivíamos nosotros. Cuando volvemos, paramos en Constitución, que era el autobús que luego nos llevaba para allí, estábamos comiendo una pizza, viene la policía y nos metió presos 48 horas por averiguación de antecedentes, y eso veníamos de repartir la revista y tal. O sea, la revista se repartía en sitios alternativos y tal, y eso, salida al concierto. Sitios alternativos y en los telos. En los telos, sí, los telos son como moteles y tal y cual. Que son moteles para ir a follar. Exacto, sí. Para ir a follar tal y cual, pero bueno, tenía ese punto. Eso no lo subversivo. entiendo. ¿Por qué lo repartís ahí? Eso me deja alucinado. Y bueno, yo qué sé, pero digo, los telos tenían ese punto también de underground, no sé. De subversivo, submundo. oscuro, de submundo. Y eso. Y bueno, después está el legendario Bar Guevara ahí también. Sí, es otra cosa.
parte de la escena esta de la que participabas está retratada dentro de ahí- un par de los cómics, sobre todo el Bar Guevara, ¿no? Que era un punto de encuentro al que ibais tú, también los editores de la revista, algunos autores. Había veteranos de Malvinas, poetas, actores. Me acuerdo que conocía a un Veteranos tipo- y travestis. También, Maravilloso. sí. Me acuerdo que ahí conocí a un señor que era anticuario, que supongo ya que estará muerto y si vive tendrá como 100 años, que era un señor como muy bohemio, pero muy cuidado, muy de esto y tal y cual, que había estado en el Mayo francés en el 68. Y esa cosa, bueno, en la portada esta, y en el primer, creo que es la primera historia que sale, La de recital. La de recital de poesía, está retratado el bar ese, ¿sabes? Era súper interesante, que ahora ya no existe. ¿No existe desde el año pasado? Desde el año pasado. No, este año cerró. Sí. Y nada, eso, luego ya te digo, músico, bueno, movida interesante. Estuvo bien aquellos años. Y pues nada. Muy bien. Solo mía voy a cerrar con una frase que antes estábamos hablando. Tú decías lo de Pi de la Serra, con digo de la derrota. El fracàs és una posta de sol sense poeta. Vale. ¿El fracaso es una aposta de sol? Sense poeta. Sense poeta. Pero hablando del fracaso y tal, me viene justamente una frase de Cetro, que Cetro decía, bueno, dice, si uno toda su vida quiere ser un perdedor y es un perdedor, al final ¿qué es? ¿Un ganador o un perdedor? Fantástico. Pues si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Y si no, pues pasamos a la parte divertida, que es cuando empezáis a soltar los billetes y esas cosas. ¿Vale? Se nos ha ido el autor. Si queréis preguntar algo al editor, adelante. Y nada, eso. ¿No? El billete será para la segunda entrega. Lo veréis a... Y a lo mejor hay una segunda entrega. A ver. No te lo guardo. hay- Dile lo mismo, tío. De hecho, Es el diente milagroso este, cuidado, Yo lo quiero, tío. si lo agitas 2 veces, se cumplen tus deseos. Pero para que eso todo ya. Sí que es verdad que probablemente Que no se pierda, pero hay voy a una segunda entrega, porque aquí hemos puesto sobre todo, había una cuestión de formato, que los cómics que él nos enseñó, había 2 formatos distintos y era muy difícil encajar ambos en este formato rectangular. Entonces hay toda una serie de cómics que están ahí y que quizá en el futuro se editan. Ya lo veremos. Sí, porque eso estaría interesante. Ahí lo que gana protagonismo es un poco los guiones de Müller. De Müller hemos hablado un poquito porque yo ahora sé, bueno, del 2009 que perdí contacto un poco con él, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tiene una escritura muy particular, muy interesante, ¿sabes? Que yo no sé ahora si con los años, bueno, ya lo leerán ustedes y podrán ver algunas historietas, a ver si han envejecido bien, digamos. Pero por ejemplo en cosas de escritores, no, porque a veces pasa que Sí, tú lees algo y luego, ¿sabes? Lo que decíamos sí con el corto maltés, por ejemplo, ¿sabes? Y en este caso, cosas de escritores eran historias que les pasaban a escritores que siempre tenían un punto ácido, bizarro y tal y cual. Y para hacerle, bueno, creo yo que esos guiones se merecen un buen un dibujo más, bueno, no forzado no, pero más maduro quizás, sin perder la espontaneidad del principio. Seguramente si sale para adelante los pienso redibujar un poco. Bueno, de hecho, ya en este mismo casi todos son versiones posteriores de... No, aquí en versiones posteriores solamente está la del Solo monstruo y la de Monstruo. Solo. Ah, vale. Todo lo otro ya, Son los originales que se publicaron en La Sí. Fiera. que solo se publicó en el... Ya te digo, bueno, esos 2 se publicaron en el 94. Ya te digo, yo tenía 16, 17 años y eran historias que incluso narrativamente... Bueno, yo creo que te enseñé una, que mi hermana me escaneó desde Argentina y tal, una. Y luego la otra, la del monstruo, no tiene nada que ver con lo que yo hice después. Que ahí sí se ve que yo paraba las películas de Fritz vídeo Lang. y tal y cual, y iba tomando nota de cómo narraban, ¿sabes? Y nada, y bueno, eso. Y yo qué sé, si sale
sale lo otro, pondremos a la venta el diente, ya sale un N. Muy bien, pues nada, si no tenéis más preguntas, gracias por venir y vamos a montar la paredita ahora. ¿Sí? Sí.